Polémica en Colombia tras confirmarse la muerte de 15 menores de edad reclutados por las disidencias de alias Iván Mordisco en medio de bombardeos contra la estructura criminal. La Procuraduría General abrió 5 procesos disciplinarios relacionados con los operativos militares en Guaviare y otras zonas del país. El Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó que 15 menores de edad murieron durante los bombardeos de la fuerza pública contra estructuras de las disidencias de las FARC encabezadas por alias Iván Mordisco. Las operaciones en los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas iniciaron en agosto, donde niños, niñas y adolescentes han muerto durante las acciones militares, una situación que le ha generado duras críticas al presidente Gustavo Petro. De acuerdo con las cifras oficiales, 3 menores fallecieron en el retorno Guaviare, 4 más en Puerto Santander, Amazonas, 7 en Calamar, Guaviare y una niña en Puerto Rondón, Arauca, en la frontera con Venezuela. Los menores son víctimas de reclutamiento forzado por parte de criminales, según el propio presidente, y que los usarían como escudos humanos. La ofensiva del gobierno colombiano contra grupos al margen de la ley y el uso de bombardeos para combatir estructuras narcoterroristas riñe con lo que el mandatario había ordenado al comienzo de su administración, detener este tipo de ataques. Petro, quien ahora ordena los bombardeos, era un férreo opositor a estas prácticas en 2019 durante el gobierno de Iván Duque. En ese momento era senador y había calificado los hechos como un crimen de guerra al criticar los bombardeos contra las disidencias, argumentando que habían ocultado que dentro de los fallecidos había menores de edad. Si el alto mando militar y político del país que tomó la decisión del bombardeo en Caquetá sabía de la presencia de menores de edad, allí estamos ante un crimen de guerra. La semana pasada Petro admitió que parte de los bombardeos tienen lugar tras obtener información de inteligencia por parte de Estados Unidos. Sobre el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados al margen de la ley, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, el panorama es bastante preocupante. En su informe del año 2024, la Defensoría encontró 625 casos de reclutamiento forzado de menores. De esa cifra, el 62% eran niños y el 38% restante niñas. Casi la mitad, del 48%, pertenecen a alguna etnia indígena, mientras que el 6% son afrocolombianos. Entre enero y octubre del 2025, la Defensoría del Pueblo registró 165 casos de reclutamiento forzado de menores. 45% de esos menores pertenecen a pueblos indígenas. A propósito de este tema, saludamos en el informativo de NTN 24 a Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia. Ministro, bienvenido al Canal de las Américas. Muchas gracias. Un saludo especial a toda la audiencia del Canal de las Américas de NTN 24. Ministro, el presidente Gustavo Petro criticó, como lo veíamos en la nota anterior en el 2019, los bombardeos en los que murieron menores y los calificó como un crimen de guerra. Ahora, bajo su gobierno, se han retomado esas operaciones con víctimas infantiles. Quisiera preguntar, ¿cómo interpreta usted esta contradicción desde la perspectiva de la seguridad y de la ética en el uso de la fuerza? Como exministro de Defensa me preocupa mucho el anuncio del presidente Petro de retomar bombardeos cuando retoman estas operaciones militares, porque ese no es un anuncio de victoria, es una declaración de derrota y de fracaso de su política de paz total. La política de paz total permitió, al tener ceses al fuego no planeados y sin exigencias previas, que los grupos armados pasaran de 13.000 hombres a 25.000 hombres en armas y redes de apoyo. Y por supuesto, ese crecimiento de casi el 65% ha garantizado que estos grupos recluten menores de edad. Hoy hay cientos de miles de niños en esas filas y por supuesto hacen parte de los combatientes. El dilema básico que se presenta acá es la incoherencia del presidente Petro, quien hace 4 años calificó de genocidas a las fuerzas militares por desarrollar esas actuaciones y hoy él y su grupo de seguidores los valida, cuando realmente lo que ha permitido es que la guerrilla con la paz total recluten más menores de edad y hoy ante esa realidad han tenido que retomar operaciones militares, pero siempre habían negado esta posibilidad. Hoy enfrentan un dilema que básicamente hace que se vean totalmente incoherentes frente a cómo usan, instrumentalizan las discusiones políticas para llegar a gobernar o para evadir los tipos de bombardeos que limitaban la capacidad de la fuerza pública y permitían el crecimiento de los grupos armados organizados.
Señor Molano, ¿qué protocolos existen o al menos deberían existir para garantizar que operaciones contra criminales, hablo de grupos al margen de la ley como FARC, como el ELN y otras organizaciones que operan en territorio colombiano, no terminen afectando a niños víctimas de reclutamiento? Aquí lo de fondo es que quienes son responsables de reclutamiento forzado, las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, son los responsables de convertir a estos niños y jóvenes en combatientes. Y las operaciones de la fuerza pública desde el punto de vista táctico, militar y legal, con aplicación del derecho internacional humanitario y con uso de proporcionalidad de la fuerza. Si en uno de esos frentes de la guerrilla se está planeando un ataque a una población civil, un ataque a soldados, un secuestro masivo, un desplazamiento forzado, por supuesto, tiene que actuar la fuerza pública, y aquí se considera que cualquiera que esté en ese campamento pierde su protección si es combatiente, está armado y puede consistir en una amenaza para la sociedad, y así tiene que actuar la fuerza pública. Aquí el tema es que el presidente Petro, antes candidato, y al principio de la presidencia quiso parar los bombardeos para limitar la capacidad de la fuerza pública, y hoy se enfrenta a una realidad que estos grupos siguieron reclutando, siguieron creciendo y hoy amenazan a la población colombiana en todo sentido. Usted como exministro sabe que detener o autorizar bombardeos es una decisión política además de operativa. Quisiera preguntarle sobre los factores que deben pesar más en esa decisión, la neutralización de cabecillas o la posibilidad de que haya menores reclutados por los grupos armados. La decisión de una operación militar se planea con información de inteligencia, con evaluación táctica operativa de cuáles son los mecanismos de derrota, lo llaman los militares. Operaciones que se hagan en cascos urbanos pues tienen otro mecanismo de derrota diferente a los bombardeos. Se evalúa cuáles pueden ser los efectos colaterales, se evalúa la amenaza que en ese momento existe por parte de ese grupo porque va a cometer un ataque, porque es evidente que tiene la posibilidad de atacar a la tropa o porque va a cometer algún tipo de acción terrorista. Y frente a eso se toma una decisión en donde el uso de la fuerza la privilegia al Estado en bien de una superior fin, que es proteger a la población en su conjunto. Lo que también sucede es que precisamente con esos discursos que se inventó el presidente Petro de descalificar a la fuerza pública y calificarlos como genocidas, pues también la guerrilla, las disidencias de la FARC y el ELN cada vez reclutan más porque saben que con eso limitan las operaciones y usan e instrumentalizan a los jóvenes quienes son víctimas del reclutamiento y los convierten en combatientes y le hacen de esta manera perder su protección de acuerdo con las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Pero lo que es evidente es que al convertirse en combatientes, los responsables de ese delito es la guerrilla y quienes los usan e instrumentalizan. ¿El Estado no tiene alguna responsabilidad? Si bien los menores, señor Molano, son víctimas de estos criminales que los reclutan, ¿el Estado no termina siendo responsable de que esos menores estén vulnerables? En este caso, el responsable primero son quienes lo reclutan y segundo, especialmente, quienes no han permitido que la política de prevención y reclutamiento forzado se aplique. Aquí le cabe una gran responsabilidad al presidente Petro de que hoy los grupos armados criminales hayan pasado de 13.000 hombres en armas y redes de apoyo a 25.000. Les hayan permitido seguir reclutando, seguir creciendo, sin decirles nada en los ceses al fuego de la paz total. Cuando se inicie un proceso de paz, lo primero que hay que hacer es poner reglas claras, es decir, entreguen a los niños o a los jóvenes que tienen, devuélvalos ya. Segundo, no sigan reclutando menores de edad porque eso es ilegal. Eso no pasó en Colombia. Por eso creció la guerrilla de esa forma y por eso hoy cualquier operativo que vaya a desarrollar la fuerza pública se va a enfrentar con un cuerpo armado que ha venido creciendo, que se nutre de la utilización e instrumentalización que hace la guerrilla de estos jóvenes. Muy bien, exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, gracias por su tiempo y darnos su opinión sobre esta controversia que se ha generado en Colombia en torno a esta incoherencia política del presidente de este país, Gustavo Petro. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Gracias, un saludo muy especial.